Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos tus preguntas. Después del Gran Premio de China, tenemos algunas de sus dudas, así que aquí les vamos a responder. Hola formuleros, soy Javier desde la Ciudad de México y quería preguntarles en su opinión qué creen que haya incidido más en el resultado de la carrera de Checo, los distintos safety cars o bien la estrategia de Red Bull de dos paradas y double stacking. Muchas gracias, saludos. Bueno, Javier, gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que al final fue un poco la mala suerte para Checo, sobre todo, ¿no? Que era el que perdía en ese segundo double stack de Red Bull, porque ya allí, bueno, era otra situación diferente a la primera parada, ¿no? Em, Pienso que difícilmente habría podido hacer algo mejor Red Bull. La carrera pues casi que se convirtió en un segundo sprint, ¿no? Con un par de vueltas más porque era como ya la parte final de la carrera, todos estaban básicamente con la misma estrategia salvo Alonso, y era claro para Checo que iba a tener que adelantar. Desafortunadamente se encontró con la misma situación del día anterior, que para adelantar allí había que castigar los neumáticos y bueno, acabó pagando el precio y el adelantar a Leclerc le costó no poder tener luego el ritmo para ir por Norris, aunque también hay que decir que los cambios que hizo Checo en la puesta a punto para la carrera desde la calificación del sábado no fueron en el camino en el que él necesitaba para haber tal vez tenido más opción de atacar allí. Sin embargo, él subrayó que lo determinante allí era el castigo de los neumáticos al tener que adelantar otro coche, ¿no? Y eso, bueno, el hecho de que se haya convertido ese safety car en algo tan extenso, pues no sé si el director de carrera se planteó en algún momento colocar bandera roja. Había estado lindo tener un reinicio desde la parrilla para tener un segundo sprint, digámoslo, completo, ¿no? Pero, pero yo creo que al final el equipo hizo lo que mejor de alguna forma ponía a Checo en posibilidad de recuperar algo y tratar de acabar detrás de Max, sino como mínimo en el podio. Pero también hay que decir que en todo esto Lando Norris hizo un muy buen trabajo y McLaren hizo un gran trabajo. Claro, les favoreció un poco el cambio en las condiciones, el descenso en la temperatura de la pista y también que el viento no era muy fuerte en el día de la carrera, porque vimos condiciones muy cambiantes a lo largo de los 3 días. La temperatura en pista estuvo en un momento en 40 grados y más, para la carrera estuvo 10 grados menos y cuando se mojó la pista estaba en veintitantos grados. Entonces, Sí. eso y el viento, las ráfagas que había el primer día, todo eso pues como que afectaba de forma distinta a algunos coches y el McLaren fue uno que se favoreció por el conjunto de condiciones que se encontraron ese día, aparte de que Norris hizo un excelente trabajo en la carrera para aprovechar al máximo la oportunidad que le dio un poco la suerte, el haber cambiado la estrategia en medio de la carrera, como la fue cambiando también Leclerc y Ferrari, porque era un fin de semana en el que se anticipaba iba a haber mucha degradación, pero que en últimas en la carrera se dieron cuenta que podían gestionar bastante los neumáticos para llegar a ser esa única parada, ayudados también por ese safety car que permitió efectivamente tener muchas más vueltas de no uso del neumático, básicamente. Eran vueltas que se ahorraban de castigar el neumático y hacer más difícil esa estrategia a una sola parada, que igual cuando se reinició la carrera no era una conclusión clara que fácilmente se podía llegar al final de la carrera y que era empujar hasta el final, no, igual había que gestionar y en eso creo que Lando Norris lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, como todo en la Fórmula Uno nunca es una sola cosa, no es que solo la salida del safety car, no, también Lando Norris Y hay la que decir largada que también, lo ¿no? hizo muy bien, ¿no? Sí. No, y bueno, pero en la Y largada Checo perder, claro, ya había podía perder la adelantado a segunda Alonso. posición, claro, pero en ese momento, ¿no? Es una lástima que se haya metido allí por un rato, ¿no? También Fernando cortándole un poco el ímpetu a Checo. Entonces son varios factores Claro. que finalmente terminó en el podio, que eso es lo importante. Y De había otra acuerdo. cosa de que dijo Lando, que, bueno, es como su teoría, ¿no? Que también seguramente el tipo de asfalto o esta pintura o El este bitumen. material o el bitumen que le pusieron al asfalto les ayudó también a McLaren porque no esperaban que rindieran como lo hicieron el fin de semana. Entonces, pues sí, varias cosas que se conjuntaron para que Lando estuviera en esa segunda posición. Pero bueno, vamos a escuchar otra pregunta.
¿Qué tal? Mi nombre es Javier desde Los Ángeles, California, y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay tanta inconsistencia con las penalizaciones de pista? Por ejemplo, el bloqueo de Albon a Checo en esta última carrera no fue penalizado, mientras a Checo en Australia por algo similar le quitaron 3 puestos. Saludos a todos en Fórmula Latina. Gracias. Hola Javier, bueno, vecino de Gisela allí en Los Ángeles. Y es lo que nos preguntamos todos durante este año, el año pasado, y estamos exigiendo, y lo hablamos en el episodio, claro, de tener más consistencia en las penalizaciones. Coincidimos que lo de Fernando Alonso con Carlos Sainz fue muy duro, pese a que, bueno, no influyó en el resultado de la carrera de sprint, porque se retiró Fernando, pero sumó 3 puntos en el carnet y creo que esa es la parte más dura. Entonces no entiendo muy bien, esa consistencia está fallando. Después de la era Masi, pensábamos que iba a ser un poco más prolijo, teniendo distintos comisarios y demás, pero todavía falta esa consistencia, como faltan en todos los deportes, ¿no? Lo hemos visto en el fútbol también permanentemente, pero Madrid-Barça. aquí hay exactamente Madrid-Barça, River-Boca, pensando en Argentina, pero yo creo que a diferencia de otros deportes, aquí hay un factor fundamental, que es un riesgo grande para los pilotos y se pone en juego a veces. Creo que los autos son muy seguros, pero bueno, dentro de algunas maniobras muy peligrosas existe y cabe la penalización. Insisto, siempre se habla de que hay que penalizar la acción, no las consecuencias. Pasó con esa famosa accidente en el 2021 en Silverstone con Hamilton y Verstappen, que todo el mundo dijo que habría que excluirlo, pero bueno, se penalizó la maniobra, no que Verstappen quedó afuera y tuvo que ir al hospital. Entonces, pero insisto, estuvo por un tiempo bien, Giselle, no sé si coincidís, eran más justos, dejaban pelear también un poco y me parece que eso hay que dejar dentro de los límites. Los Alonso no corrieron riesgo, entonces creo que hubo esa consistencia. Pero lamentablemente, Javier, no te puedo responder porque nos preguntamos lo mismo nosotros, ¿no? Sí, ¿Cuándo no, va a haber una consistencia? Sí, ¿Cuándo quisiéramos van a ser entender, constantes? claro, cuál es, bajo qué argumento penalizan o no a un piloto, ¿no? Como lo dices, hemos visto situaciones muy similares y se penaliza o no de manera distinta. Entonces, todos tenemos la misma duda, Javier. Nos encantaría, No, porque a pesar de que, o sea, está como este libro, ¿no? Vamos a decir como que las reglas, al final es mucho de apreciación y de cómo los comisarios en ese momento consideren qué se estaba jugando, ¿no? Por qué estaban peleando, el momento, ¿no? Hemos visto muchos incidentes que se consideran de incidentes de primera vuelta y que no exacto, pasa sí. más. Como lo mencionabas tú, ese Albon impidiendo a Checo la vuelta, ¿por qué no se penaliza? ¿Por qué en otros casos sí? No, y además, para agregar la última, eh, aquí no hay nacionalidades, ¿no? Porque ambos Ah, pilotos eran de claro. España. Mucha gente dice, bueno, a los británicos no los penalizan como a los latinos, no, no, es contra México, contra España. Aquí los dos españoles, un español inclusive, tal vez es más crítico, ¿no? Que el resto, que Carlos Sainz, fue penalizado, pero no pasa por ahí. Yo creo que hay que sacarse eso de que, bueno, la FIA penaliza, depende de la nacionalidad, o es más permisiva, depende de la nacionalidad. Yo creo que esa consistencia va más allá de la nacionalidad de los pilotos. Eso no influye. Por lo menos para mi parecer, porque a veces Claro. dicen, no, a Max no lo castigan como los castigan a los otros. Creo que no. Pero bueno, ojalá que a futuro te escuchen, Javier. Así que seguí disfrutando ahí de Los Ángeles. Vamos a escuchar una más. Hola, mi nombre es Luz Nazari García y soy de Veracruz, México. Mi pregunta, como la de mucha gente en México, es la siguiente. ¿Por qué Albon no fue sancionado al impedir la vuelta rápida de Checo en la Q1? Hola Luz, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. ¿Cómo pues nuestros formuleros tienen la misma duda que nosotros tenemos en cuestión de las inconsistencias? Porque lo hablamos en el episodio principal y ahora ve, también Javier nos preguntaba sobre justo las inconsistencias, por ahí metió el tema de Albon y ahora Luz también nos hace esa misma pregunta porque sí fue un tema muy sonado, sobre todo porque a Checo lo penalizaron hace unas carreras también por obstruir a Hülkenberg en una vuelta de clasificación. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Y es lo que tratamos de entender, bueno, que Albon tampoco tenía dónde ir, ¿no? O sea, si bien estaba en esa vuelta lenta y no
no le ayudó a Checo en su vuelta, porque Checo ya iba en esa vuelta lanzada. Albon intentó Claro, abrirse, pero era lo más que claro. podía hacer, ¿no? Sí, en esa curva, uno además que es tan particular, ¿no? Que tiene esa línea allí, o inclusive puede tomarse, pero en la vuelta rápida hay que ir por ahí, y Albon venía lento, avisado por el equipo, porque el equipo le avisó y él dice, traté de irme más afuera aún, pero bueno, lamentablemente yo creo que ahí sí se conjugó una mala suerte o justo en el momento, como que no fue a propósito. Lo de Checo no digo que haya sido a propósito, pero tal vez si hubiera sido avisado con tiempo con el Hülkenberg podría haberlo evitado. Aquí Albon intentó, más era irse prácticamente afuera, pero también existe la posibilidad que lo podrían haber sancionado a Albon. No lo han hecho, le perjudicaron la vuelta a Checo, que eso es lo importante, pero volvemos a lo mismo. Vamos a pedir, por favor, que haya más constancia, más consistencia, y creo que es difícil, porque cada situación tiene ponderantes distintos, tiene distintos elementos, entonces no se puede jugar de la misma manera, porque nunca son calcadas las situaciones, salvo que vayan a la misma velocidad, doblen en la misma curva, entonces a uno sí lo penalicen y al otro no. Son distintos circuitos, distintas curvas, distintos momentos, entonces allí también, cuando aparecen todos estos factores, es mucho más difícil tener una referencia, salvo que sea muy similar y digan, bueno, ¿se acuerdan cuando en Australia el año pasado lo penalizan a Carlos Sainz y el problema con Alonso, que Alonso dijo, ¿se acuerdan de Silverstone? Porque Alonso se acordaba que era una situación similar. Bueno, Cuando iba en pista. hay casos que, claro, hay casos donde los pilotos o los mismos comisarios tienen una referencia de alguna situación muy parecida. En este caso creo que esa primera curva de China no tuvo un antecedente o algo similar y bueno, decidieron dejarlo como un incidente de carrera o de carrera no, de clasificación, como que no hubo intención y que Albon hizo todo lo posible para poder no perjudicar a Checo. Así que creo que fue eso, pero si se equivocaron, la próxima vez... No, y también estuvo el tema de los neumáticos con Checo, ¿no? Que casi queda incluso fuera de la clasificación porque, bueno, pues ese sí, pasó neumático ya justo, estaba usado y estaban tratando de guardar neumáticos nuevos para las siguientes rondas. Entonces, bueno, pues sí fue un poco justo, pero bueno, se logró y se clasificó segundo. Pero bueno. Bueno, pues esa fue ya la última pregunta, chicos. ¿Qué sigue? Miami. Miami. El famoso, Miami. cuando, sí, welcome to Bienvenido a Miami, Miami, ¿no? Super Cuando Miami. dice. Allí nos encontramos y estará Will Smith, ya que es Yo el creo que que sí. canta, ¿no? Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Miami. Bueno, nos Creo vemos que allí, sí. chicos. Vamos a estar Creo que si esta vez nuevamente los amarra tres a Hamilton juntos. a un asiento, no le molestaría tanto. No, no le importa nada. Claro. Que lo amarren a Max. Esta vez que vaya al box de Red Bull. Ahí estaría mucho mejor. Así que bueno, nos reencontramos ahí en Miami, Florida. Miami. Chao, chao. Bye. See you later. Adelantamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con